El papel amarillento tembló entre los dedos de Isabel, mientras Elena observaba desde el umbral de la cocina. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, dibujando sombras alargadas. Sobre la mesa de madera, Elena había llegado para una visita rutinaria, pero el rostro, desencajado de su madre, la detuvo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Isabel levantó, la mirada, sus ojos enrojecidos, fijos en su hija, como si estuviera viendo a una extraña. «No eres quien crees que eres», pronunció con voz quebrada. Elena se acercó lentamente, como si caminara sobre hielo fino a punto de romperse. El certificado de nacimiento sobre la mesa mostraba un nombre que no era el suyo y una fecha diferente a la que había celebrado durante 25 años. Las fotografías familiares que adornaban la pared parecieron transformarse ante sus ojos, convirtiéndose en testigos mudos de una mentira sostenida durante décadas. El reloj de pared marcaba cada segundo, con un tic-tac que retumbaba en el silencio. Elena intentó hablar, pero su garganta se cerró, negándose a emitir sonido alguno. Sus manos se enfriaron repentinamente mientras un zumbido extraño inundaba sus oídos. Todo lo que creía saber sobre sí misma se desmoronaba como un castillo de naipes. Elena Franco caminaba todas las mañanas al campus universitario con la misma puntualidad con que los antiguos griegos estudiaban el movimiento de los astros. A sus 35 años, la rutina era su fortaleza, un confortable refugio donde cada elemento de su vida encontraba su lugar preciso. Las clases de literatura renacentista que impartía llevaban su sello inconfundible, estructuradas, meticulosas, apasionadas pero nunca caóticas. En su apartamento, los libros se ordenaban. Por periodo histórico, sus agendas se marcaban con 3 colores diferentes según la prioridad, y hasta su armario seguía un sistema cromático que facilitaba las decisiones matutinas. Este control meticuloso se extendía a sus relaciones personales. Su madre, Amelia, viuda desde hacía casi una década, recibía llamadas suyas cada miércoles y domingo, visitas programadas el último sábado de cada mes. Entre ambas existía un cariño profundo, pero contenido, expresado más en rituales, compartidos que en efusividades. Tomaban té Earl Grey en tazas de porcelana, heredadas de la abuela, comentaban novelas recién publicadas y cultivaban juntas el pequeño jardín de hierbas aromáticas en el balcón maternal. Elena sentía orgullo por pertenecer a una estirpe de mujeres educadas y distinguidas, con apellidos que resonaban en los círculos académicos. Desde generaciones atrás, había construido su identidad sobre esos cimientos sólidos. La hija única de Amelia y Esteban. Franco, heredera de sus valores, su educación, su porte y hasta ciertos gestos que reconocía como propios de su padre. Incluso en la universidad, algunos profesores veteranos la llamaban la pequeña Franco. Recordando al brillante investigador, Mariana llegó a casa de su madre con café y pastelillos, su ritual mensual desde que se mudó sola. La televisión estaba encendida en la sala cuando entró, mostrando un documental sobre pruebas genéticas caseras y reencuentros familiares. Notó cómo su madre se tensaba al verla, apresurándose a cambiar el canal con dedos temblorosos. «No me gusta ese programa», murmuró, evitando su mirada. Mientras preparaba las tazas en la cocina, Mariana buscó servilletas en el armario superior. Al estirarse, rozó una caja que cayó esparciendo papeles amarillentos. Entre ellos, un sobre con un membrete de hospital que nunca había visto.
Su madre apareció en el umbral, pálida como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se fijaron en los documentos desperdigados. Mariana reconoció un certificado de nacimiento con su nombre, pero otros detalles no coincidían. El silencio se expandió entre ellas, denso y opresivo. El café humeaba olvidado mientras su madre se desplomaba en una silla. «Hay algo que deberías saber», dijo, con voz quebrada. «Lo he guardado demasiado tiempo». Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna, como si su cuerpo anticipara la verdad antes que su mente. Ese documento era la primera grieta visible en los cimientos de su identidad. La respiración de su madre se volvió irregular. Sus manos se retorcían sobre la mesa, como pequeños animales asustados. «No sé cómo decirte esto», comenzó, y Mariana supo que cualquier cosa que siguiera cambiaría su vida para siempre. Los sonidos del exterior parecieron desvanecerse, dejando solo el latido acelerado de su... El papel temblaba entre los dedos de Elena. Aquel certificado de adopción con tinta azul descolorida por el tiempo. Su primer instinto fue dejarlo caer, levantarse y salir corriendo de aquella casa que ahora se sentía como un escenario falso. Pero algo dentro de ella, quizás el mismo impulso que la llevaba cada mañana, puntual al campus, la mantuvo anclada a la silla. La voz de su madre, de la mujer que creía su madre, sonaba ahora como un eco distante, mientras explicaba fechas, circunstancias, nombres que Elena apenas procesaba. Sus nudillos se tornaron blancos al aferrar el borde de la mesa, un intento físico de sostenerse cuando todo lo demás se desmoronaba. Respiró profundo, contando mentalmente hasta 5 como hacía antes de cada examen importante. El café se había enfriado. Los pastelillos permanecían intactos entre ambas como testigos silenciosos. Elena extendió la mano y tomó el sobre manila que contenía más documentos, fotos antiguas y una carta escrita a mano. «Teresa Lombardi», leyó en una esquina. Un apellido que nunca había escuchado, pero que aparentemente corría por sus venas. Con dedos entumecidos, sacó la primera fotografía. Una mujer joven, con su mismo mentón, su misma forma de ojos. La sostuvo frente a su rostro mientras la luz de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando aquel nuevo camino que se abría ante ella. Elena respiró nuevamente, esta vez con determinación, y colocó... Elena deslizó sobre la mesa un sobre amarillento que había permanecido oculto durante 26 años. Sus dedos temblorosos apenas podían sostenerlo, mientras le explicaba a Mariana que la adopción nunca fue legal. No hubo papeles oficiales, solo un acuerdo entre su madre y una mujer desesperada de Monterrey llamada Claudia Vega. La transacción, porque así la describió Elena con voz quebrada, ocurrió en una clínica privada, donde un médico amigo falsificó el certificado de nacimiento. Manuel, el padre de Mariana, había fallecido creyendo que ella era su hija biológica. Elena nunca encontró el valor para confesarle que no podían concebir y que había orquestado todo a sus espaldas. En el sobre amarillento estaba la única prueba, una nota manuscrita con una dirección y un teléfono que probablemente ya no existían. Los padres biológicos, según Elena, pertenecían a una familia acomodada de Monterrey que quiso evitar un escándalo. La súplica de su madre fue directa y desgarradora, que esto quedara entre ellas, que nadie más debía saberlo jamás. El secreto ahora pesaba sobre Mariana como una losa imposible de ignorar. Mientras miraba la caligrafía desconocida en aquella nota,
comprendió que no solo había perdido su identidad, sino que ahora cargaba con una verdad que destruiría la memoria de su... Mariana abrió una nueva pestaña en el navegador con manos temblorosas. La frase «búsqueda de personas» brillaba en la barra de direcciones como una confesión silenciosa. 3 días habían pasado desde la revelación de su madre, y el vacío en su pecho solo crecía. Un servicio privado de investigación familiar apareció entre los resultados, prometiendo discreción absoluta por una suma razonable. La tarjeta de crédito descansaba junto al teclado, expectante. Al teclear Roberto Salinas y Carmen Jiménez, los supuestos nombres de sus padres biológicos, sintió una extraña mezcla de traición y liberación. La pantalla devolvió varios perfiles en redes sociales, pero uno capturó su atención inmediatamente. En la fotografía, una mujer de unos 50 años sonreía junto a un lago, con los mismos ojos almendrados que Mariana veía cada mañana en el espejo. Estudió esos rasgos, familiares con una fascinación dolorosa, el lunar casi imperceptible cerca de la ceja izquierda, la forma particular de sonreír ocultando ligeramente los dientes inferiores. Con un nudo en la garganta, completó el formulario del servicio de búsqueda y adjuntó la fotografía. Al presionar enviar, el sonido del clic resonó en su habitación como un disparo que marcaba el fin de una vida y el comienzo de otra. El ventilador del computador zumbaba, mientras la confirmación de recepción llegaba a su bandeja de entrada, sellando un... El café humeaba intacto entre ambas mujeres. Carmen, con su cabello canoso recogido en una coleta baja, mantenía la mirada fija en Elena, estudiando cada detalle de su rostro. Elena sintió un escalofrío al reconocer en aquella desconocida el mismo gesto nervioso de morderse el labio inferior que ella misma hacía cuando estaba nerviosa. El espejo humano frente a ella revelaba rasgos que nunca había visto en Rosa, la mujer que la había criado. Sus manos, la forma de sus cejas, incluso la manera en que inclinaba levemente la cabeza. Al escuchar, todo coincidía como piezas de un rompecabezas olvidado por décadas. Carmen deslizó una vieja fotografía sobre la mesa. Una joven de apenas 18 años sostenía un bulto envuelto en mantas celestes en la sala de un hospital provincial. Con voz quebrada, le relató cómo aquella noche de marzo los médicos se llevaron a su bebé alegando complicaciones inexistentes. Nunca más lo vio. Le dijeron que había muerto, pero nunca le mostraron el cuerpo. Elena sintió náuseas al escuchar fechas, lugares y nombres que coincidían perfectamente con los documentos falsificados que había descubierto. Las lágrimas de Carmen caían silenciosas mientras detallaba cómo pasó años buscando a su hija, enfrentándose a un sistema que protegía a médicos y funcionarios corruptos. Elena comprendió entonces la magnitud de aquella red de tráfico de bebés que había operado con impunidad en los hospitales durante los 80. Elena regresó a la casa donde había crecido con una maleta de preguntas y el peso del certificado en el bolsillo. Las petunias del jardín seguían floreciendo como si nada hubiera cambiado. Adentro, su madre esperaba con ojos hinchados y una taza de té frío entre las manos. No hubo reproches ni gritos, solo el silencio denso de dos mujeres que ya no compartían la misma historia. Su madre lloró desde la culpa acumulada durante 26 años. Elena, desde el
vacío de una identidad fragmentada. Entre sollozos entrecortados, la mujer que la había criado le mostró una caja de zapatos con recortes, fotografías y cartas que completaban el rompecabezas de su origen. A pesar del engaño, Elena reconoció en cada objeto el testimonio de un amor imperfecto, pero genuino. Las mentiras habían sido el marco, pero los abrazos, las noches de fiebre y los cumpleaños celebrados habían sido reales. Con los dedos rozando una antigua foto de ambas, Elena comprendió que buscar venganza solo multiplicaría el dolor. Decidió que necesitaba espacio y tiempo, no para castigar, sino para reconstruirse desde la verdad. Al levantarse para marcharse, dejó sobre la mesa un papel con su nuevo número telefónico. No prometía perdón inmediato, pero ofrecía la posibilidad de un puente. Elena regresó a la oficina con un café frío entre las manos y la sensación de estar interpretando el papel de alguien más. Sus compañeros saludaban a la misma persona de siempre, pero ella ya no era quien todos creían. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos se acumulaban en su escritorio, mientras su mente vagaba entre fragmentos de su nueva realidad. Durante el almuerzo, con la pantalla brillando frente a ella, descubrió la existencia de 3 hermanos biológicos dispersos por el país, rostros con sus mismos ojos, su misma forma de sonreír. Las fotografías en redes sociales mostraban celebraciones familiares, donde ella debería haber estado. Esa noche, en el baño de su apartamento, Elena examinó cada centímetro de su rostro, buscando rasgos que ya no eran herencia de quienes la criaron, sino de desconocidos que compartían su sangre. El lunar sobre su ceja izquierda, la forma de su mentón, todo cobraba un significado diferente. En la mesa del comedor, con decenas de pestañas abiertas en su navegador, investigaba casos similares al suyo. Bebés separados de sus madres biológicas en Minnesota, la misma clínica, durante los mismos años. Nombres, fechas y coincidencias formaban un patrón siniestro de tráfico de recién nacidos. Una red de mentiras que había afectado a docenas de familias como la suya. Las horas pasaban mientras Elena tomaba notas en una libreta nueva, como si al escribir estas verdades pudiera empezar a... Elena observaba el reflejo del candelabro en la cristalería mientras Antonio servía vino tinto. La mesa rectangular le unía por primera vez a 5 personas conectadas por sangre, pero separadas por décadas. Las risas de Lucía, su hermana biológica, resonaban con un timbre familiar que Elena reconocía como propio. Cada gesto compartido, la forma de sostener el tenedor, la manera de inclinar la cabeza al escuchar, le provocaba una mezcla de asombro y pertenencia. Su padre biológico comentaba anécdotas de juventud que explicaban rasgos que Elena siempre había considerado inexplicables. Su facilidad para los números, su tendencia a tararear inconscientemente. Bajo la mesa, sus dedos jugueteaban con el celular silenciado, donde 3 llamadas perdidas de Carmen parpadeaban como reproches. La culpa se deslizaba entre bocados de paella, recordándole que mientras ella descubría esta nueva familia, su madre adoptiva permanecía sola con su dolor. Elena reconoció en el estudio de Antonio partituras similares a las que ella guardaba en su departamento, composiciones que nunca había mostrado a nadie. Cuando su tía Mercedes mencionó que la música había sido siempre el lenguaje secreto de la familia, Elena sintió que 2 mitades de su vida intentaban encajar como piezas de rompecabezas con bordes desgastados. Al despedirse con abrazos,
que ya no resultaban incómodos, comprendió que cada nuevo vínculo forjado significaba reconfigurar todo lo que creía. El rumor corrió como pólvora. Elena lo notaba en las miradas esquivas de sus vecinos cuando recogía el correo, en los susurros que cesaban al entrar a la panadería del barrio. La verdad sobre su origen se había filtrado sin que pudiera controlarlo. Algunas amistades de años se esfumaron con excusas torpes. Otras se acercaron con curiosidad morbosa, disfrazada de apoyo. Una tarde, mientras Elena ordenaba papeles en casa, recibió un mensaje de Lucía, una mujer que apenas conocía del gimnasio. También soy adoptada. Descubrí hace 2 años que mis papeles fueron falsificados. El teléfono vibró varias veces más. No era la única. En el parque, donde solía correr para despejarse, una joven periodista la abordó pidiéndole una entrevista. Elena titubeó frente a su grabadora, pero algo se movió dentro de ella. Esa misma noche creó un grupo en redes sociales, Hijos del Silencio. Publicó su historia sin adornos ni victimismos, solo hechos. Para el fin de semana, docenas de testimonios similares inundaron la página. En el primer encuentro presencial, en una cafetería céntrica, 15 personas compartieron historias que resonaban con la suya. Elena observó aquellos rostros, desconocidos que, paradójicamente, eran lo más cercano a un reflejo auténtico que había tenido en meses. Ya no era solo su dolor privado, se había convertido en parte de una lucha colectiva por la... Elena permanecía de pie frente a la puerta de aquella casa que durante años había llamado hogar. 3 golpes suaves, el sonido de pasos lentos acercándose, y ahí estaba su madre, María, con ojos hinchados y mejillas pálidas. El silencio pesaba mientras ambas se observaban desde lados opuestos del umbral. La mesa del comedor, testigo de tantas comidas familiares, ahora sostenía una caja de cartón desgastada. María extrajo con dedos temblorosos más documentos, cartas rechazadas a la agencia de adopción, solicitudes de información sobre la madre biológica, todo un historial de mentiras cuidadosamente construidas. Elena pasó las páginas con un nudo en la garganta, reconociendo la caligrafía de su madre en notas donde pedía explícitamente que no se revelara la verdad. María confesó entre sollozos cómo el miedo a perderla había convertido su amor en una prisión de secretos. Las lágrimas de María caían sobre sus manos arrugadas mientras relataba su propia infancia en orfanatos, el terror de no ser suficiente, la obsesión enfermiza por mantener intacta la familia que tanto le había costado formar. Elena sintió una compasión que no esperaba, un dolor compartido que trascendía la traición. No existían palabras perfectas en ese momento, solo la verdad cruda de 2 mujeres heridas buscando sanar. Antes de marcharse, Elena tomó las manos de su madre, adoptiva. No ofreció un perdón inmediato, ni promesas grandilocuentes, solo la posibilidad de construir algo nuevo sobre los... Elena colocó la última fotografía en el álbum que había estado armando durante semanas. Imágenes de su infancia. Con Antonio y Carmen, se entrelazaban ahora con las pocas fotos recuperadas de María y Roberto, sus padres biológicos. Sus dedos recorrieron los bordes de aquel collage de identidades que por fin comenzaban a formar un solo camino. Sobre la mesa descansaba su partida de nacimiento, junto al documento legal donde había solicitado modificar su nombre. Elena María Saldívar Montero. Había escrito con letra firme,
uniendo ambos apellidos como un puente entre sus dos historias. No era solo un trámite burocrático, sino el símbolo de una decisión: honrar todas las raíces que la habían formado. Guardó el bolígrafo en el cajón y cerró el álbum con cuidado. Lens, ventana abierta, dejaba entrar la brisa de la tarde, mientras Elena contemplaba el futuro que ahora elegía construir. Había presentado su solicitud para trabajar en la fundación que ayudaba a reunir familias separadas por circunstancias políticas o sociales. Su propia historia, aquella herida que finalmente comenzaba a cicatrizar, se transformaba en una fuerza para otros. Ya no era solo la hija de Carmen y Antonio, ni únicamente la niña arrebatada a María y Roberto. Era todas esas personas y, sobre todo, era quien ella misma decidía ser con cada paso que daba hacia adelante en el camino que ahora, por fin, le pertenecía por completo. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.